11 de la mañana con 50 minutos. Tengo una pantalla aquí cerquita que me permite visualizar mejor los números. Como les decíamos, finalmente se aprobó la rendición de cuentas en el Senado de la República, la rendición final del ejercicio del Frente Amplio, que es sobre el presupuesto del quinquenio pasado. El oficialismo creó un artículo que fue incluido en la rendición de cuentas, algo que no es habitual, que además fue una acción, la de incluir este artículo, que fue lo que permitió alcanzar un acuerdo dentro de la coalición multicolor para votar afirmativamente esta rendición de cuentas. Artículo que tiene como espíritu dejar constancia de que el oficialismo rechaza la gestión económica anterior y que no avalan la gestión anterior y condenan lo que dejó el Frente Amplio: recesión, déficit, falta del crecimiento anunciado. Desde el Frente Amplio señalan inédita y absurda la redacción de este artículo y que esto debió ser en todo caso una declaración política, no un artículo metido adentro de una ley, lo cual, bueno, motivó que el Frente Amplio no se quedara callado la boca, alzara la voz y manifestara todas las discrepancias. Queremos conocer más en profundidad estos aspectos de la rendición de cuentas y por eso estamos en comunicación vía Zoom con la senadora Lucía Topolansky. Senadora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días y buenos días a su gente. Muchas sí, gracias. Efectivamente, en el día de ayer se estuvo discutiendo. La rendición de cuentas es sobre el último año. Bien, porque correcto. todos los años hay rendición de cuentas, Exacto. es decir, es una pequeña precisión. Nunca se había visto esto que sucedió ayer, porque es una opinión política con formato de artículo en una ley. Es una cosa, una salida para ponerse de acuerdo la coalición de gobierno que nosotros nunca habíamos visto, y nosotros en el 2005, cuando se trató la rendición de cuentas del último año del gobierno de Valle, votamos nosotros y los colorados votamos esa rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas tenía algunos artículos más que agregaban cosas pacíficamente, pero no hicimos un juicio de valor metido dentro de una ley. Como se hizo ahora en este proyecto, ¿verdad? En ese momento, en esa rendición de cuentas del gobierno de Valle, los blancos no votaron. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es algo que se habla de buena técnica legislativa, de esto, de lo otro, es algo que no tiene contrafuerte desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento del Poder Legislativo. Por eso se realizó una sesión muy extensa. Yo en un momento me retiré porque yo estoy en la zona de riesgo, voy lo suficiente al Parlamento porque después de 3 meses de encierro decidí que tenía que volver a trabajar y así lo hice, pero cuando se instala una discusión de ese tenor, los compañeros que se quedaron dieron la batalla, hicieron muy bien, y tampoco para qué íbamos a estar presentes avalando con nuestra presencia, aunque fuera negativo nuestro voto, un disparate que era ese segundo artículo. Yo no sé de dónde salió, quién fue el ideólogo o la ideóloga del artículo, así que, pero de todos modos no importa, lo que pasa es que quedó estampado en una ley de una manera que no tiene sentido. Senadora, le quería preguntar, recién leíamos en el diario La República declaraciones de los senadores Vergara y Olesker que señalan de que después de esta pandemia va a haber 100.000 nuevos pobres en el Uruguay, en parte obviamente atribuyéndole parte de la responsabilidad a lo que es la naturaleza de esta pandemia que ha cercenado una cantidad de puestos de trabajo, ha deteriorado las economías, pero, según entienden los legisladores mencionados, también hay una parte de responsabilidad del gobierno actual en las cosas que está haciendo. Dice, si llegan a 100.000 pobres es porque este gobierno lo quiso, en cuanto a una cantidad de recortes, políticas públicas, que como siempre dijo el Frente Amplio, no están llegando al fondo, a donde tienen que llegar. Hay un montón de gente realmente necesitada a la que no le han llegado estas políticas públicas. ¿Usted coincide con esa realidad? Porque es un anuncio muy preocupante de 100.000 nuevos pobres en Uruguay. El número exacto son 126.000 personas que perdieron el trabajo por la pandemia.
Por tanto, cuando uno pierde el trabajo entra en una realidad muy dura. Claro, pero lo dijo usted por la pandemia, por la pandemia. Sí, porque hubo empresas que cerraron, que disminuyeron personal, que se pasaron a formatos digitales y eso da ese número. Pero además, la pandemia, ¿cuál es la diferencia entre el 2002 y esta crisis? La crisis del 2002 fue una crisis del Río de la Plata, abarcó Argentina y Uruguay. Claro, esto es La mundial. crisis esta abarca el mundo. Entonces, los mercados, nuestros compradores, China, que es el principal, Brasil, que es el segundo, recién empezarían a hacer un parpadeo para empezar a recuperarse. Y eso pega en el trabajo. Si va a haber, el país va a salir más pobre y va a salir con más cantidad de pobres. Pero eso pasa en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en el mundo, hasta en Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Nosotros, por supuesto, no vamos a tener como Estados Unidos o la Unión Europea un plan Marshall. Es evidente que no lo vamos a tener. Va a depender del esfuerzo. Pero el propio presidente de la República, en unas entrevistas que dio en Argentina, para los medios argentinos, reconoce que hubo mucha gente que comió en este tiempo por la solidaridad ciudadana de las ollas populares y las canastas que hizo mucha gente. Y reconoce que ahí no estuvo el Estado. Sí. Y es verdad, en eso coincido con el presidente. Pero esa realidad no se terminó porque hayan bajado los casos o esos ciclos, porque Uruguay lleva bien controlada la parte sanitaria. Porque eso va a perdurar, porque si perdió el trabajo, con el fin, cuando se declare, bueno, la pandemia está controlada, no le va a volver el trabajo. Lo perdió y va a tener que conseguirlo. Y las ollas van a tener que seguir trabajando y la enorme dificultad que tenemos, porque yo he estado colaborando mucho con todo ese trabajo de los militantes, con mis limitaciones, porque he tenido que estar más encerrada que otros, cada vez tienen menos donaciones, porque todo ese esfuerzo, no hay ni una política pública apoyando eso. Por eso nosotros, la única vez que nos recibió el presidente, le pedimos, en forma transitoria, un ingreso ciudadano de emergencia. Una renta básica. Ese ingreso ciudadano... No, es otra cosa. A ver. Porque está aquí, el concepto de renta básica es algo que surgió en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, y que tiene que ver al bienestar general, y bueno, sería muy largo explicarlo. Esto es un apoyo económico de emergencia a término para saltar el puente mientras los motores de la economía, como dice la ministra, se prendan y el empleo vuelva, para que esa gente pueda comer con libertad de elegir. No tengo que ir a la olla y si me dan polenta, tengo que comer polenta, sino puede elegir. Y además son pequeños motores para la economía barrial. Porque ese ingreso ciudadano, la gente no lo va a mandar a Panamá ni a las Bahamas, lo va a gastar en el almacén de barrio, en la frutería, en la panadería, en la carnicería, que son pequeños comercios familiares, pequeños motores de la economía barrial, que son tan importantes como los grandes motores. Los grandes motores son importantísimos, se le ha dado de determinados apoyos. Ayer mismo se votó una ley en relación a garantías, pero se precisa un apoyo al ciudadano ese monotributista que colaboraba con el Banco de Previsión Social, ¿no? O monotributista, o que tenía una unipersonal y de golpe y porrazo se quedó sin clientes. Y no es rentista, no tiene otra fuente de ingreso. Entonces, con eso nosotros salvábamos ese puente y esa peluquera, ese manicero, el de las tortas fritas, el feriante, puede recuperar su realidad y cuando la recupere eso se acaba. Es nada más que eso, una cosa sencilla. Y nosotros estábamos dispuestos a que se siguiera pagando el impuesto ese que se puso al sector público. Nosotros planteamos que fuera hasta fin de año el Frente Amplio, no se quiso. Y también
que otros sectores que tienen un ingreso personal, no estamos hablando ni de capital ni de empresas, sino de ingreso personal, por ejemplo, los gerentes de los bancos privados, los gerentes de las AFAP, que ganan mucho más que un legislador, también aportar y hacer una vaca para ese otro pequeño ingreso de la gente que está en la lona. Entonces, eso es lo que está faltando. El agujero económico es el que no estamos tapando. El agujero sanitario lo llamamos bien, porque el país tuvo la suerte de partir de un sistema nacional integrado de salud muy sólido. Eso se debe reconocer si es que se hace un balance, y de un sistema de comunicaciones que nos permite, por ejemplo, hoy esto que estamos haciendo, nos permitió la educación a distancia, de un sistema de emergencias móviles que otros países no tienen, de un sistema de vacunación muy controlado. Entonces está Uruguay, la pandemia la viene capeando junto con Guatemala y Paraguay, son los tres países de la América de habla hispana que estamos mejor, y junto con Islandia y Mongolia, que tenemos en común que somos los países menos poblados, venimos saliendo adelante, pero no podemos cantar victoria en la parte económica. Ese es nuestro problema. Senadora, a la hora de hablar de la situación actual, de cómo se está manejando este gobierno, sobre qué país está actuando este gobierno, muchos dicen, bueno, no se pueden olvidar los logros del Frente Amplio y se señalan como logros macro la reducción de la pobreza del 40% al 9%, la creación de fuentes de trabajo, también lo que es el crecimiento de la economía como nunca antes, más allá de que ha habido factores internacionales que han ayudado, pero en definitiva son logros importantes e inclusive un sistema de salud que tenemos hoy, consistente, amplio, que llega a todo el territorio nacional y como han dicho por ahí, bueno, si no hubiera existido este sistema de salud tan sólido, capaz que no se podría haber manejado y no estaríamos en estas condiciones como usted acaba de señalar respecto a la pandemia. Pero yo le quiero preguntar, esta es la consulta, más allá de todos estos logros, de estas fortalezas que ha dejado 15 años de gobierno del Frente Amplio, y más allá de que haya debilidad, por supuesto, pero vinculados a estos 126.000 puestos de trabajo que se han perdido por la pandemia, ¿usted cree que si el Frente Amplio fuera gobierno, la situación la podrían haber manejado de otra manera? ¿Tendríamos otra realidad hoy? Yo no quiero hacer hipótesis de algo porque nosotros perdimos el gobierno, si hubiera, ¿qué sería? Porque me parece que es perder el tiempo. Lo que sí yo veo es que si el Frente hubiera estado gobernando, hubiera pensado en esa renta de emergencia, porque el Frente siempre ha estado vinculado territorialmente a esos sectores de pobreza. Entonces, y la prueba está que el propio presidente de la República, el señor Lacalle, lo reconoce. Lo reconoce en Argentina, pero bueno, como los medios rebotan, lo sabemos acá también. Que ahí hay un agujero. Entonces, estamos a tiempo de salvarlo, Ojo, estamos a tiempo de salvarlo. Nosotros en estos días, por ejemplo, estamos trabajando en la confección de una minuta de comunicación para poder salvar el tema de la industria citrícola de Salto, por el quiebre de la empresa Caputo. Bueno, vamos a hacer la minuta porque nosotros no tenemos iniciativa desde el Parlamento para ese tipo de problemas, pero sí le vamos a poner la idea. Y siempre estamos poniendo ideas aspirando a que el gobierno las tome. El problema es tomarlas o no tomarlas. Porque sabe qué pasó también. La ministra de Economía se reúne con los inversores extranjeros y le hace una sólida presentación del país con todo lo sólido que está el país, la deuda manejable, esto, lo otro, y ese es el país que heredó. Cuando le llamamos al Parlamento para que nos cuente cómo habló con los empresarios, manda al subsecretario que no había estado y dijo un divague. Entonces, ¿por qué se dice una cosa en un lado? Estamos como el tiro, se pega el grito en un lado y se hace por el otro. No, un poquito de fraternidad. No hay diálogo con la oposición.
Fuimos esa única vez recibidos y después hay amagues, ¿no? Porque hay cosas que el mismo oficialismo sabe que, bueno, son cosas que pudimos sacar de la ley de urgente consideración que eran muy, muy malas, y otras que no tenían los votos, porque la mayoría especial precisan del frente, y para eso se precisa dialogar, y cuando dialogás te doy para que me des. Entonces, senadora, yo aquí que hay, sí, discúlpeme la interrupción, yo aquí siempre aquí hay estuve gente que pregunta qué cabida le dio el Frente Amplio a la oposición cuando fue gobierno, cuándo lo escucharon, cuándo lo convocaron. muchísima cabida, mire. No solo le dimos participación en los órganos de Contralor y en las empresas públicas, que en el organismo sin participación, sino que citamos muchas veces lo que se llamaban acuerdos por el medio ambiente, por el cambio de la matriz energética, por el alcohol, citábamos y hicimos reuniones cantidad. Y además a nivel parlamentario, horas discutiendo para la integración del Tribunal de Cuentas, de la Suprema Corte de Justicia, de una cantidad de cosas. Así que participación nosotros dimos un montón y dimos discusión. En algunas cosas llegamos a buen fin, en otras no, pero por lo menos hablamos. Entonces, hay una cosa elemental de relacionamiento político. Yo sé que nosotros teníamos una ventaja, que era que la gente, el pueblo uruguayo, en los 3 periodos de gobierno, nos dio la mayoría simple. Y eso no se lo dio al Partido Nacional. El Partido Nacional, para tener la mayoría simple, precisa del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Los otros 2 partidos, como tienen solo un diputado, no mueven la aguja. Pero si Cabildo Abierto o Partido Colorado ponen una condición, están bastante atados de mano. Yo reconozco que tienen esa desventaja, pero bueno, fue la gente la que dio el resultado. Claro, así se No fuimos plantearon, nosotros. así No se enojate presentaron con la frente a la gente, ciudadanía, ¿no? Desde ya. Que digo, así se plantearon, se presentaron frente a la ciudadanía, una coalición de partidos que, bueno, Sí, pero hay que una ver sobre... coalición de partidos hecha sobre 13 puntos de acuerdo, Sí. nada más. No tiene organicidad, no discuten, ni siquiera se reúne el Consejo de Ministros. Hay una centralidad en la figura del presidente. Es una opción, está en la libertad de hacerlo y bueno, tiene su derecho. Nosotros no compartimos esa forma de gobernar, nada más. Ahora bien, cada vez que el Partido Colorado, Cabildo Abierto, discrepan con algo, le faltan votos, entonces tienen que negociar. Negocian entre ellos, fenómeno. Muy bien, pero para la mayoría especial tienen que negociar con nosotros. Senadora, Vamos usted a ver, recién... ahora en septiembre Sí. vence un ministro de la Corte. Vamos a ver cómo viene la negociación. Ahora dijeron que el presidente les había dado permiso para negociar. Nunca se había visto, porque eso es patrimonio del Poder Legislativo. Veremos, senadora, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero negociar en paridad de respeto. Usted recién hablaba de algunas declaraciones que hizo el presidente de la República a medios argentinos, que de repente no las hizo aquí en Uruguay, pero todo se sabe. Y le quería preguntar, porque el senador José Mujica considera de que a la calle Pou lo utilizaron políticamente en Argentina. ¿Usted coincide y qué entiende por ese concepto? Bueno, yo creo que es el sector de la oposición argentina, el macrismo, que está muy complicado porque tiene una cantidad de juicios, están pasando todos por la justicia, por todo un espionaje que saltó a luz ahora. Y entonces todos esos medios, incluso Majul, uno de los periodistas que lo entrevistó, es uno de los que está citado para declarar. Entonces, como allí acá no hubo cuarentena obligatoria y otras cosas, buscaron que lo diga un uruguayo. Para darle palo a Fernández. En ese sentido sí hay hubo un cierto uso de la calle. La calle no es muy inteligente, no es ningún bobo, pero bueno, los medios argentinos son bravísimos. Claro.
Está bien, somos el Río de la Plata y las cosas van y vienen. Sin duda, sin duda. Además, muchos programas de esos se ven en el cable aquí en Uruguay, o sea que no es Sí, una sí, cuestión de que tengamos en que el esperar cable ahora a usted las redes. le llama la atención cómo se seleccionaron los medios, porque hay otros que también se ven en el cable que son de otro palo. Pero bueno, ese es el juego de la realidad. Yo con eso no me enojo. A veces hasta me divierto con eso. Senadora, ¿qué opina de lo que dijo el senador Mujica, que le dijo a Larrañaga, ¿no? Que dijo, traté de darle todas las manos que pude. La más importante fue decirle, no agarres, viejo, es un fierro caliente. ¿No ves que el herrerismo te puso ahí para cocinarte? Adiós, Wilson y todo lo demás. Te haces pelota. El Ministerio del Interior es la tumba de los crack. ¿Está de acuerdo con eso, senadora? Totalmente. Yo creo que el ministerio que tendría que haber agarrado a Larrañaga en su carácter de defensor del wilsonismo es el Ministerio de Ganadería, que fue el emblemático de Wilson. Y haber hecho una gestión territorial fantástica y ahora está sumergido en un ministerio que todos sabemos, se diga o no públicamente, que es de los más difíciles. ¿Por qué? Porque existe una cosa en el mundo que se llama narcotráfico. Entonces, yo le deseo la mejor de la suerte porque lo considero un buen tipo Claro. como persona. Y además nos va la vida a no sé todos, cómo ¿no? le va a ir. Claro, nos va la vida a todos. En 4 meses no sé. Mire, además en 4 meses no se puede decir nada. Claro. Por lo siguiente, es lo del tango de Discépolo. Todo el mundo encerrado en su casa, los rapiñas, las cosas de la calle no existieron, el ladrón no tenía quien robar, como dice Discépolo, y a su vez la gente en sus casas no te entraba el ladrón. Entonces, no hay ninguna medición cierta en estos meses. Es lo mismo que la accidentalidad. Hubo mucho menos accidentes de tráfico. Si no había tráfico, no es que la UNACEP cambió porque cambió el gobierno. No, sencillamente ahora la gente empezó a salir a la calle y ya ha habido unos cuantos accidentes de tráfico con muertos y siniestros difíciles. Sí, sí. Senadora, entonces esperemos, démosle tiempo al tiempo. Ahora, yo le digo otra cosa más. Yo le deseo a Larrañaga la mejor de la suerte porque es la suerte del país. Yo no le deseo que le vaya mal, de ninguna manera. Y nosotros, por eso no lo vamos a interpelar. No vamos a hacer lo que hizo la oposición con nosotros. No lo vamos a interpelar así por 5 delitos más, 5 delitos menos. Nosotros, además nosotros en el tiempo de pandemia fuimos absolutamente discretos en no apretar a los ministros y demás. No, las reuniones necesarias. senadora Lucieta Polansky. Estamos en la normalidad, veremos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, le agradezco por esta comunicación, le mando un saludo y hasta pronto. Bueno, un saludo a su gente y a todo Maldonado. Y en septiembre nos vemos con el Frente Amplio Maldonado. Muy bien, gracias, que le vaya Chao. muy bien, senadora, hasta pronto. Bueno, sí, las elecciones se vienen el 27 de septiembre. Me quedaban más temas para hablar sobre el tema justamente electoral, qué va a pasar en Maldonado, cuál va a ser el apoyo del MPP. Sabemos que acá en Maldonado tenemos 3 candidaturas, Oscar de los Santos, que nos acompañó ayer, la escribana Susana Hernández, el profesor Gerardo Viñales. Bueno, ¿cómo se va a proyectar el Frente Amplio aquí en Maldonado? Bueno, seguramente con la presencia, la visita de los candidatos aquí en la mañana del 11 iremos delineando esa respuesta. Nos tenemos que ir a la pausa, nos queda todavía mucho más para compartir con ustedes.